Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que estamos hablando de la revelación, de la autocomunicación de Dios como base teológica para una teología de la predicación y de la comunicación. Ya hemos hablado de que somos creación de Dios y como creación de Dios somos también co-creadores con Dios. Por eso podemos comunicar en la medida en que Dios se ha comunicado con nosotros, nosotros podemos comunicarnos con Él. Él empezó a hablar y nosotros respondemos a su llamada. Estamos hablando del misterio del Dios revelado. Voy a quitar un poquito ya. El misterio del Dios revelado. Desde una antropología teológica, diríamos que un examen de la comunicación humana puede llevarnos más profundamente al misterio de Dios. Es decir, cuando uno observa la forma como nosotros nos comunicamos, usamos la inteligencia, usamos los ojos, porque nos exigimos mirarnos cara a cara, usamos las palabras, usamos el lenguaje, los diversos sentidos del lenguaje, podemos inferir a partir de eso, así aristotélicamente, desde abajo, podemos entonces elevarnos para pensar cómo habrá sido en términos mayores la comunicación de Dios. Mientras, al mismo tiempo, ese misterio da forma a nuestra comunicación. Es decir, Dios habla y nosotros también hablamos. Dios guarda silencio y nosotros también guardamos silencio. Todo el mundo conoce el periodo intertestamentario, que Dios guardó silencio de revelación escrita, pero no silencio de revelación oral, porque Dios siempre está presente. Dios siempre acompaña a su pueblo. Entonces, ese periodo intertestamentario, que muchas veces nosotros no queremos reconocer la literatura que se produjo en el periodo entre los dos testamentos, como por ejemplo algunos escritos que nosotros llamamos o mal llamamos apócrifos, ¿no? O como los hermanos de la Iglesia Católica le llaman los deuterocanónicos. Pero es que habla y manifiesta que Dios siempre estuvo presente y Dios estuvo hablando. Pero la revelación escrita se detuvo un tiempo, más de 400 años, y luego con Elías, en este caso el profeta que vuelve en Juan el Bautista, digamos el espíritu de Elías o el espíritu profético que estaba reposando en Elías, recayó el espíritu de Dios, recae otra vez en Juan el Bautista, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento, para hacer un cierre en la revelación del periodo antiguo y empezar el nuevo pacto, ¿no? Con Jesucristo. Entonces, Juan el Bautista, que bautiza a Jesús, le pasa la posta a Jesús, y entonces Jesús asume la revelación directa del Padre, que comienza ya en el bautismo de Jesús, pero antes de eso, la presencia del Espíritu de Dios en la concepción de María y en la concepción de la madre de Elizabeth, de la madre de Juan el Bautista. ¿Recuerdan cuando la madre fue a visitar a la madre de Juan el Bautista y se dieron un abrazo? Y entonces que Jesús, que estaba en el vientre de María, lleno del Espíritu Santo, porque fue concebido por obra del Espíritu, cuando María abraza a Elizabeth, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth, entonces también tembló, se estremeció, porque sintió la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién es el que le revela al padre de Juan el Bautista? Es el Padre, es Dios el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo están presentes allí para comunicarse con sus criaturas y para iniciar un proceso de revelación nueva del nuevo pacto o de la nueva alianza que Dios empezará a hacer con los hombres a través de Jesucristo. Entonces, hay una correlación entre la comunicación humana y la comunicación divina.
Usamos nuestro cerebro, pero usamos también todo nuestro ser, nuestro cuerpo entero. Es decir, es una comunicación total. Fíjense que si la comunicación entre nosotros ya es harto compleja, al punto de haber dado lugar a las ciencias de la comunicación, que son ciencias humanas, que está relacionado con la historia, con las ciencias sociales, con la filosofía, con la epistemología, con todas las ciencias. ¿Cómo será la comunicación divina, la comunicación de Dios? Perdón. Entonces, es una comunicación mucho mayor, mucho más grande, ¿no? La comunicación de Dios, mucho más compleja también, que de forma completa y perfectamente entre sí una comunión de personas divinas. Les recuerdo, por ejemplo, que esto ya lo dijo Leonardo Boff cuando escribió sobre la Trinidad y la sociedad. Leonardo Boff dice que la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que entre los tres se comunican, hablan, lo que se llama en la doctrina trinitaria la pericoresis. Peri es alrededor de y coro es armonía. Hay una armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque el Padre está en el Hijo está en el Espíritu y viceversa, es decir, el Espíritu está en el Hijo como en el Padre. Padre, Hijo y Espíritu son el mismo ser. Incluso yo diría y me atrevería a decir, con riesgo de que los trinitarios no me entiendan, que Dios es uno, más que trino, Dios es uno, pero es al mismo tiempo manifestado de tres maneras o en tres formas distintas a lo largo de la historia y a partir de Jesús como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, porque el mismo Pablo dice, Jesús es el Espíritu. ¿Cómo que es? No es que Jesús envió al Espíritu, no, Jesús es el Espíritu, porque es Dios en espíritu. Jesús es Dios, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Pero cuando pensamos en la comunión de la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu, no son personas o personalidades del Dios aisladas cada uno por su parte, ni tampoco el Espíritu Santo es una energía, una fuerza. No, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que es santo, por eso se llama Espíritu Santo. Pero hay armonía entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu. Hay dos aspectos en la doctrina trinitaria. Uno es la pericoresis o pericoresis, la armonía entre las personas divinas, y otro es la procesión divina. ¿Qué es la procesión divina? O el proceso divino de envío, porque Dios es el primero que hace misión. Se habla por eso de la missio Dei, que ustedes probablemente han escuchado. ¿Qué es la missio Dei? Es la misión de Dios. Y esa misión de Dios es la misión de salvar a la humanidad. Y como el hombre y la mujer en el principio cayeron en pecado y fueron expulsados del paraíso, Dios el Padre envió a su Hijo para que se sacrificara en la cruz, se inmolara como un sacrificio al Padre y entonces nos restituyera otra vez a su imagen y semejanza y que tengamos una comunicación restaurada con Dios. Y luego cuando Él se va, porque ya sabe que va a morir, le dice a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya porque voy a mandar otro consolador. No solamente va a mandar un consolador, va a mandar otro consolador. Y se refiere al Espíritu Santo de Dios. Es decir, enviará su Espíritu y Él hablará y recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, el Espíritu Santo no habla cosas nuevas, habla y reproduce la palabra de Cristo, la palabra de Dios que vino mediada por Jesús en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo tomando del pacto antiguo y del nuevo pacto, nos habla ahora en este tiempo de manera dinámica, de manera contextual y adaptándose a la cultura por amor a todo. El Espíritu de Dios se inserta, se incultura, diríamos nosotros,
se hace realidad para cada uno de nosotros, para cada cultura, se hace presente de una forma que le podamos entender. El Espíritu Santo habla a la comunidad hispana en español. Imagínense si el Espíritu nos hablara en griego o en hebreo, no entenderíamos nada, a no ser que hablemos esos idiomas. ¿Y cómo le habla Dios a los judíos? Pues en hebreo, si el judío habla hebreo, ¿no? O le habla a los griegos en griego. ¿Cómo les habla a los franceses? En francés. Y aquí está Timoteo, que es coreano. ¿Cómo le habla Dios a Timoteo? En coreano. Porque Dios se comunica, Dios no tiene limitaciones del lenguaje. Dios es un Dios que habla en un lenguaje universal. Jesús habló de dos tipos de lenguaje, de un lenguaje celestial y de un lenguaje humano. Y Jesús dijo y le recordó a la gente, si yo les hablara, yo les hablo en lenguaje humano para que ustedes puedan entender. Si les hablara en lenguaje celestial, no entenderían. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un lenguaje distinto, superior. ¿Qué es ese lenguaje celestial? No lo sabemos. Tal vez hay un atisbo de luz cuando Pablo, el apóstol, se refiere a los corintios en 1 Corintios 14 para hablar en lenguas, de las lenguas angelicales o ese hablar en lenguas extrañas que a veces no sabemos si pertenece a un idioma aquí en la tierra, a un dialecto de alguna cultura en Asia, en África, o sabe Dios, o simplemente son galimatías, como dicen algunos que no creen en el hablar en lenguas, o es algún lenguaje celestial. De lo que sé es que Pablo dice muy claramente, cuando en Romanos 8 dice que el Espíritu gime desde dentro de nosotros con gemidos indecibles, con ese lenguaje que rebosa nuestro lenguaje humano. Y el Espíritu Santo habla a través de nuestra lengua, habla por nosotros y hace una oración en un lenguaje celestial. No significa que nosotros no entendamos, entendemos en el Espíritu nuestro clamor de profundis, nuestro clamor en una situación difícil para nosotros, pero nosotros no sabemos exactamente lo que estamos hablando cuando hablamos en lenguas, por lo menos para los que hablan en lenguas, pero es el Espíritu de Dios orando desde dentro de nosotros. Porque la palabra dice también que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y gracias a Dios por eso, porque cuando estoy débil y no tengo ganas de caminar y de seguir en este camino cristiano, el Espíritu Santo nos redarguye, nos acusa de pecado, pero además de eso nos alienta, nos toma de la mano, del brazo, y entonces como un paracletos o paráclitos, pues nos ayuda y nos anima, como nuestro abogado, como dice Juan en su primera epístola, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Jesucristo, ¿no? Él es nuestro abogado, el Espíritu Santo, y Él nos va llevando de la mano, nos levanta, nos anima cuando estamos en una situación difícil o de falta de comunión con Dios. Nunca se va el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habita dentro de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios habitan dentro de nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en pecado? El Espíritu Santo se entristece, no tiene la libertad para hablar en una condición de nuestro pecado. Pero si oramos y pedimos perdón a Dios, entonces restauramos la comunión más fluida con Dios. Entonces, esa comunidad de las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la base para una organización social también. Así lo plantea Claude Boff cuando escribe en su libro Trinidad y Sociedad. Lo hace también el teólogo metodista que fue mi profesor en ICEDET, don José Miguel Bonino. Él habla de esta comunidad divina, que es la base para nuestra comunidad humana. Habla incluso de la oikúmene, es decir, de la comunidad eclesial en el mundo, de la comunión que debemos tener todas las confesiones que somos hijos de Abraham,
llámese judíos, llámese musulmanes, llámese cristianos. Y dentro del protestantismo, perdone, todas las familias confesionales. ¿Y de dónde tomamos esa idea de unidad? Pues de la revelación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre en el Antiguo Testamento mantenía una comunión estrecha con su Hijo y con su Espíritu. Igual podemos decir en el Nuevo Testamento, el Hijo mantenía una revelación estrechísima con el Padre. Por eso siempre decía, yo no hablo nada de mi propio conocimiento. Todo lo que el Padre me da, eso yo les hablo. Y luego el Espíritu Santo también, Jesús afirma que Él habría de recordar la revelación que Él ha traído, el nuevo mensaje que Jesús vino para corregir y para, no para abrogar la ley, sino para cumplir la ley en su ministerio y en la cruz del Calvario. Entonces, esa comunión se ve reflejada también en la oración de Jesús en San Juan 17, cuando ora al Padre y le dice, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Tú me diste a este grupo y no los he perdido. Guárdalos del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y que ellos, dice, puedan ser uno. Todos los cristianos, los hijos de Dios, que ellos puedan ser uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, esa unidad divina es la base para la unidad de la iglesia. Y la iglesia, lamentablemente, anda dividida. Tal vez lo que nos une ahora sea esta pandemia mundial, este problema del coronavirus, que de alguna forma pues nos está igualando a todos, porque todos somos como víctimas de este flagelo que está viviendo la humanidad. Pero no hacemos nada todavía para ver cómo podríamos unirnos, aunque sea por redes sociales, las comunidades cristianas al menos, o mínimamente las comunidades protestantes evangélicas. No hablemos todavía del diálogo con la Iglesia Católica, porque como mucho pedir en estas circunstancias, después de toda la historia conflictiva que hemos tenido con el catolicismo romano. No estoy exigiendo eso, pero por lo menos mínimamente entre nosotros, presbiterianos con presbiterianos siquiera, presbiterianos con metodistas, con luteranos, con, qué sé yo, reformados, con pentecostales, y no solo los protestantes históricos, sino incluso los propios pentecostales estamos divididos, cada uno por su lado, creyéndose uno más que el otro. Ojalá algún día se acabe ese sectarismo, esa división, esa idea, ese más alto concepto que tenemos cada uno de nosotros, que somos superiores a los demás, que Dios habla con nosotros y con los demás no, que somos la iglesia ferviente y los demás son iglesias frías. Eso se tiene que acabar. Y tenemos que buscar la unidad del pueblo de Dios. Por eso yo me gratifico en el Señor de poder comunicarme con ustedes presbiterianos, siendo yo pentecostal, haciéndome un cristiano universal, sin sacar las diferencias, sino más bien acercándonos juntos, dos tradiciones distintas, pero que estamos unidos por la misma fe. Entonces, Dios desea compartir esa unión divina con sus criaturas. Y en el misterio de lo divino, desea una comunión con nosotros que somos criaturas humanas. Y para eso es que Dios crea en el primer acto de autocomunicación y entonces escoge perfeccionar esa comunión con su creación, entrando en el misterio de la encarnación. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, versículo 14. El verbo, dice en el 1:1, en el principio era el verbo, la palabra, el logos. El verbo, el logos, estaba con Dios y dice, y el logos era Dios. Casi un lenguaje dialéctico que nos hace recordar a Hegel. Es decir, en el principio era el logos, lo que la filosofía de la, digamos, de la Estoa occidental del primer siglo y antes
pensaba que el logos era como una nebulosa, una nube, era la razón universal, pero que no era una persona, era la ciencia misma, es decir, la sabiduría, pero que no tenía una persona. Juan toma esos elementos de la filosofía occidental y dice, en el principio era el logos, y hasta ahí todo el mundo está de acuerdo, judíos, griegos y todo el mundo, ¿no? Los griegos, los judíos como la sabiduría de Salomón, por ejemplo, que personaliza la sabiduría. Y los griegos, pues la razón eterna, ¿no? El logos, pero que no es un ser divino, sino que es una mente maestra, una mente universal, que luego se ha manifestado a través de emanaciones, ¿no? El eón en griego, emanaciones divinas. Pero Juan dice, en el principio era el logos estaba con Dios porque había comunión, pero el logos no solo estaba con Dios, el logos es Jesucristo, el logos era el mismo Dios y lo es el mismo Dios ahora también. Entonces, de eso estamos hablando. Estamos hablando de la encarnación, que ese logos, dice Juan, en el 1:14, se hizo hombre. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ustedes saben que en el original significa y puso su tienda, convivió con nosotros, caminó con nosotros. O lo que dice también Pedro y Juan en algún momento. Y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Antes de eso, Juan relata lo que dice Pedro, que a Dios nadie le vio jamás, pero nosotros le hemos visto, porque ese Dios se reveló a través de Jesús como el Logos, y que vino y habló y habitó entre nosotros, se comunicó con nosotros y vimos su gloria. Claro, da un poco de envidia santa de cómo los discípulos pudieron tener esta revelación directa con Dios. Me hace recordar a la samaritana, es una privilegiada, porque estuvo frente a frente con el Mesías. Y cuando ella le dijo, me parece que tú tienes algo, me tinca que tú eres el Mesías, porque el Mesías cuando venga nos revelará todas las cosas. Y Jesús le dice a boca de jarro directamente, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Oiga, esa revelación directa no la tuvo ninguno de los discípulos varones, solo una mujer. ¿A quién se le reveló primero? Pues a las mujeres que fueron al sepulcro, ¿no? Se les reveló primero y pues, les dio su palabra y las envió para que vayan a comunicar a los discípulos que Él vive y que Él ha resucitado. Pero estamos hablando de que Dios se mete en la historia universal. La historia entera de la salvación es estoy usando la palabra de Hegel, ¿no? Del desdoblamiento gradual de este plan, de esta autocomunicación. Hegel, este filósofo, en su fenomenología del espíritu, me acuerdo porque tuve que leerlo en la clase de filosofía, él habla de que Dios el Padre es la tesis, que se niega a sí mismo en Jesucristo cuando se desdobla, se hace hombre, se hace carne, viene a ser la antítesis de lo divino. ¿Por qué? Porque se hace hombre. Pero cuando muere y resucita y es glorificado, vuelve otra vez en su poder divino, que vendría a ser la síntesis. Interesante su planteamiento, sobre todo en esta fenomenología del espíritu. Claro, para Hegel el espíritu no es tanto el Espíritu Santo, sino el espíritu, la vida, el espíritu de la cultura, pero es también todo lo que da vida a este mundo. Es un poco la idea hegeliana. Y claro, luego se cultivó una teología hegeliana, también hubo una época en la modernidad de teólogos hegelianos que siguen este esquema, digamos, de automanifestación de Dios, de comunicación de Dios, este esquema dialéctico, ¿no? De alguna forma, Karl Barth lo siguió, de alguna forma el propio teórico como Carlos Marx
también siguió, solo que cambiaron un poco porque Hegel todavía es un filósofo idealista, pero los materialistas trataron de hacer más concreto esta propuesta de Hegel de la dialéctica, ¿no? Una dialéctica de nunca acabar. Pero en el caso de la revelación y de la encarnación, diríamos que ese Dios se ha negado a sí mismo, haciéndose hombre en Jesucristo, y luego, después de la cruz y la resurrección y la glorificación, ha vuelto otra vez al seno del Padre, lo que significa que arriba no hay tres, arriba hay uno, Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el mismo que está allá. Porque este lenguaje que nosotros usamos, con disculpas de ustedes, si tal vez estoy diciendo cosas que a lo mejor no encaja en su tradicional teología trinitaria, pero Dios es Dios. Entonces, cuando lleguemos allá, dice Pablo, que le conoceremos a Dios y conoceremos incluso la forma como Dios nos ha conocido. Entonces, cuando los discípulos le pidieron que les enseñe a orar, él dijo, diríjanse al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y así siguió la oración. Pero nuestra oración es al Padre. Y entonces, ¿quién es el que está arriba? Pues el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo de Dios. Arriba no necesitaremos hacer esta distinción cuando lleguemos a su presencia, porque dice Pablo, 1 Corintios 15, que es un pasaje hermosísimo y muy universal, que Jesucristo tiene ahora la autoridad en el mundo, tiene todo poder que Dios el Padre le ha dado, y preciso es que Él reine hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y después de esto, Jesús mismo se sujetará al Padre y Dios será todo en todos. Quiere decir que ya no habrá esta distinción de personas en la eternidad, ya no habrá esta distinción de personas en el cielo, para decirlo en lenguaje más sencillo, sino que todos seremos uno con Dios. Incluso hay teólogos que no hablan de la Trinidad, sino hablan de una cuaternidad. ¿Por qué? Porque esta familia trinitaria ya no es solo la familia trinitaria. Ahora es Jesús y su iglesia. ¿Dónde entra la iglesia? En esta comunidad divina. Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu y su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como bien lo apuntó, aunque fue mal entendido, nuestro querido amigo y hermano Rudolf Bultmann, ¿no? Yo sé que para algunos Bultmann es una pesadilla, pero él habló muy claramente sobre la revelación. Además, Rudolf Bultmann tiene muchas cosas interesantes sobre la revelación de Dios como existencialista que es decir, permite su teología del Nuevo Testamento, por ejemplo, que está gratis incluso en internet para descargar, un poco por piratería, pero permite entender la revelación de Dios. Igual Paul Tillich también, ¿no? En su segundo tomo de teología sistemática, que habla del ser de Jesús como el nuevo ser, habla de cómo Jesús vino a levantar la imagen divina en el hombre y a restaurar su condición humana para llevarlo a una condición más alta que es la condición divina. Entonces, él también habla de la forma como Dios se ha dado a conocer en la historia, ¿no? Se ha encarnado en la historia. Entonces nosotros, para la misión de la iglesia, tomamos como base la encarnación de Jesucristo. Si yo soy un misionero o un comunicador, debo empezar por encarnarme en la cultura, por inculturarme, por meterme en la cultura de la gente. Cuando formamos una iglesia, ya que ustedes trabajan mucho formación de iglesias, pues si nos mandan, por ejemplo, nuestros líderes, nos mandan a formar una iglesia y a crear una iglesia, no vayamos si el primer día o la primera semana queremos en esa comunidad que ni conocemos, queremos formar una iglesia y convocar a los hermanos. No. Primero hay que meterse en la cultura, caminar con la gente como lo hizo Jesús. 30 años
convivió y vivió con la gente. Claro, habían razones legales porque ningún judío hasta que sea mayor de edad, a partir de los 30 años, podía tener y ejercer un ministerio público, ¿no? Esa es la razón por qué Jesús recién a los 30 años sale. Pero también su encarnación habla de eso, de ese hecho de que Jesús primero toma conocimiento de la cultura, de modo que cuando Jesús sale a realizar su ministerio, conoce muy bien, conoce al dedillo la cultura judía, sabía cómo pensaban, sabía cómo hablaban, sabía qué es lo que decían del antiguo pacto y sabía que tenían necesidad de conocer su nuevo pacto. Entonces, Dios, a través de la encarnación, nos enseña el camino que debemos seguir para la comunicación del Evangelio. No hay perfecta comunicación del Evangelio sin la encarnación, sin el conocimiento del auditorio con el cual nos vamos a no solamente comunicar, sino con el cual vamos a formar una comunidad humana. Comunidad que es el signo y anticipo del reino de Dios. La iglesia es un signo y un anticipo del reino. La iglesia muestra con su vida ejemplar cómo será en el futuro el reino de Dios al cual estamos avanzando ya desde que Cristo vino a la tierra, que comienza ahí los últimos tiempos, hasta su retorno, hasta la parucía, que es la segunda venida de Cristo y el establecimiento definitivo de su reino. Entonces, esta encarnación nuestra debe llevar, la teología de la encarnación para la comunicación, debe llevarnos a tener un breve tiempo, por lo menos, siquiera unos 6 meses mínimo, de insertarnos en la comunidad para antes de hacer misión, antes de formar una iglesia, dialogar con la gente, visitar a las autoridades, ir a los teatros para ver incluso algunos programas de entretenimiento de la gente, para ver cuáles son las aficiones de la gente, qué es lo que a la gente le interesa, cómo hablan, cuáles son las palabras técnicas que la gente usa, cuál es el lenguaje más personalizado de la gente, cuáles son algunas palabras que la gente usa con otro sentido diferente al mío de repente. Es decir, tengo que encarnarme en la cultura y tengo que tratar de conocer. Y eso no es posible sino a través del diálogo, de la conversación, de incluso la comida con la gente. Ir a comer, no solo que nos inviten, sino nosotros invitar a algunos líderes, hablar con ellos, hablar también, conversar con los líderes de la comunidad, con los que están a cargo de la dirección de la comunidad, y me refiero a la comunidad social, no me refiero solo a la iglesia, sino que me refiero a la comunidad más amplia. Pero esos líderes conocen a su gente, conocen el pueblo y sobre todo los ancianos, que son los sabios del pueblo, los que han vivido muchos años más, que tienen mayor experiencia, sobre todo si somos jóvenes, bueno, ustedes más que yo, jóvenes que van a hacer misión o que ya lo están haciendo, no pueden dejar de encarnarse en la cultura popular donde Dios los ha puesto, sea en la cultura popular, sea en la cultura más ilustrada, de clase media o de clase alta, cualquiera que sea, tienen que meterse dentro de la cultura para poder comunicar. Entonces, hablando ya de la alianza y de los pactos, a través del nuevo pacto es que Dios permite una comunicación más eficaz. Y Dios va a cumplir ese convenio, ese pacto, para que nosotros podamos saber de la plenitud de la autocomunicación divina. Ahí está Hegel, que escribió este libro sobre la filosofía de la naturaleza, ¿no? Kaufmann es el autor que hace una biografía de la obra de Hegel, publicado por Alianza Editorial en Madrid en el 79. Ustedes ven ahí un esquema en que por el lado izquierdo está la filosofía del espíritu y abajo la filosofía de la naturaleza, que es la distinción que hace Hegel entre el espíritu objetivo, en la parte de arriba, y en la parte de abajo el espíritu subjetivo. En cuanto al espíritu objetivo,
está la ética, la moralidad y el derecho. Es decir, ciencias que tratan con relación a la cultura y al modo de vivir, el modus vivendi de la gente, de la población. Y el espíritu subjetivo, la manera de pensar, la manera de racionalizar, de conocer, tiene que ver con la antropología, la fenomenología, que es la descripción de la realidad tal cual la vemos, sin interpretación de por medio, sin interpretación científica al menos, y la psicología, la conducta humana, que trata de entender nuestra subjetividad. Y ustedes ven a la derecha de su pantalla, está el espíritu absoluto, es decir, tal vez la divinidad o la lógica, el logos, la ciencia, que tiene que ver con el arte, la religión y la filosofía como espíritu absoluto. Todo eso tiene que ver básicamente con la lógica y que está correlacionada. Ese espíritu absoluto, que puede ser muy abstracto, muy informal, etcétera, etcétera, muy filosófico o muy religioso, dado al misterio, de alguna forma se inserta en la naturaleza, se encarna, y es lo que produce pues el círculo de las ciencias, ¿no? Las ciencias fácticas, como las otras ciencias también más bien teóricas, ¿no? Lo he puesto ahí para recordar un poco desde la filosofía cómo es innegable la idea de la encarnación. Entonces, en términos de comunicación, la encarnación se vuelve la extensión en la historia y en la creación de la comunión de las tres personas divinas. Estoy viendo aquí un poco la hora. Entonces, no es tanto la transmisión de un mensaje como lo es la práctica de la comunicación, es decir, tal vez unidireccional, o el ritual o vivir a diario que nos forma en un compañerismo, o la comunidad, la coinonía, como diversas partes del género humano, porque todos pertenecemos a una sola raza, la raza humana. Antes se hablaba de la raza negra, la raza amarilla, la raza aria. No, no, no. Ahora, según la antropología contemporánea, hay que hablar de una sola raza, la raza humana. La raza humana que tiene colores, que tiene diversidad. Ustedes ven ahí los colores diversos colores de las manos, la mano de diversos colores, que habla de la variedad, de la diversidad cultural, cuando formamos una comunión, cuando formamos una comunidad, cuando nos comunicamos entre nosotros y podemos hablar y podemos entendernos a través del lenguaje, incluso a través de las señas, a través de las muecas, a través de nuestros gestos corporales, a través de nuestro cuerpo, todo eso que se llama la corporeidad. Nos comunicamos con la gente. Si alguien me pregunta algo, si sé y me he enterado de alguna cosa y yo muevo mis hombros y hago esto, sin hablar, estoy diciendo, no sé, es decir, lo ignoro. O tal vez puedo decir, no me importa. Son formas comunicacionales. Pero entonces, en la comunidad de la que somos miembros, está la idea de formar una comunidad, una coinonía, una comunión o un compañerismo en medio de nuestra comunidad. Debe haber perfecta relación entre nosotros. De esto estamos hablando para la comunicación. En eso nosotros vemos la gratuidad absoluta de la comunicación. Es decir, es gratis, no tenemos que pagar nada. Una comunicación motivada por el amor. Vemos también la comunicación como un desdoblamiento gradual del misterio de una persona, en este caso de las personas divinas, ¿no? Esa procesión divina. ¿Qué es la procesión divina? El proceso misionero. Dios el Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Y así como el Hijo fue enviado, Jesús dijo, así también yo os envío para que vayan y hagan misión. Mayores cosas que yo haréis. Entonces estamos hablando de esa procesión divina que nos incluye. Por eso, tal vez ni siquiera la Trinidad, sino esa cuaternidad en la misión Dei, en la misión de Dios, es la que tenemos que recordar
cuando hacemos comunicación. Cuando comunicamos al pueblo el mensaje de Dios, no somos nosotros, claro, somos el instrumento, pero es Dios a través de la palabra bíblica hablándole a la gente. Y está el Espíritu Santo operando en la mente y en la conciencia de los receptores del Evangelio para que reciban y entiendan ese mensaje que Dios les está dando a través del predicador. Entonces, esta comunicación no puede ocurrir de repente ni puede ser completa, sino que existe en el marco de una dialéctica de revelación y del secreto, es decir, o del secreto revelado. Cuando hablamos del misterio de Dios o cuando hablamos de la revelación, hablamos del misterio, ¿no? La unión mística con Dios es una unión misteriosa, pero es una unión mística contemplativa que me eleva hasta la presencia de Dios, como Pablo decía, conozco un hombre en la carne, en el espíritu, no lo sé, que subió al tercer cielo y tuvo una comunicación con Dios y con las cosas sobrenaturales que son indecibles, que no se pueden comunicar, que el lenguaje humano no alcanza para describir. A esa comunión mística con Dios a lo que me refiero. Pero es una comunión no solo misteriosa, sino que es el misterio revelado en Jesús y por su Espíritu. Es un conocimiento pleno que comenzamos a tener, ¿no? Cuando leemos la Biblia y cuando en oración le pedimos a Dios el Padre, a Jesucristo y al Espíritu, que nos revele el sentido de las palabras del texto bíblico, viene una iluminación exterior a nuestra vida, comenzamos a conocer y a entender. No todo lo da la exégesis y la hermenéutica, no todo lo da la exégesis histórico-crítica o la semiótica, pues también están las otras ciencias, la literatura, la lingüística, la filosofía, la antropología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también está la manifestación activa de Dios, la revelación directa a través del registro bíblico de las Sagradas Escrituras, el entendimiento que el Espíritu Santo nos da. Lo que en la teología protestante se ha llamado ¿Aló? revelación. Sí. ¿Aló? Sí, digamos. Escucho. Sí, ya ingresé, hermanita, gracias. Ya. Muy bien, estamos haciendo un alto para que se incorporen algunos alumnos. Tengo todavía unos minutos, ¿no? Todavía tengo. Vamos a cortar en breve, pero estamos hablando de esto, es decir, de la automanifestación de Dios. Déjeme sacar este. Entonces, cuando Dios nos crea para la comunicación, para recibir la divina autocomunicación, nuestra capacidad para la comunicación nos prepara para vislumbrar el misterio de Dios. Una comunicación de las personas divinas, ofreciéndonos libremente una porción en esa comunión, dirigiéndosenos como personas, desplegando gradualmente a nosotros en un sentido personal. Es decir, Dios no solamente se ha encarnado en la historia humana, sino que ha llegado y está dentro de nosotros. Ahí he puesto una notita para que no se olvide. La pericóresis divina o trinitaria implica el modo en que el Padre es o está en el Hijo, o es y está en el Hijo. Y el Hijo es y está, en el Padre. Y el Padre es y está en el Espíritu Santo, y de regreso igual. El Espíritu es y está en el Padre, el Espíritu Santo es y está en el Hijo, y el Espíritu Santo es y está en el Padre. Así podríamos seguir esta dialéctica, digamos, de una tríada, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu, y cada una de las personas con las otras dos personas divinas. De esto estamos hablando en la comunicación, que habla del feedback, que habla de la retroalimentación, que habla de la comunicación, no solamente de un lado del punto A al punto B, sino del punto B al punto A también. Es decir, esa perfecta comunicación con Dios. Este tipo de antropología teológica
de la comunicación nos ayuda simultáneamente a entendernos y a entender la revelación de Dios. Ahí está Jesús en la imagen. Escogí esta imagen porque hay muchas mujeres allí, pero también está hablando con los niños. Y él agradece a su padre cuando dice, te alabo, Padre, porque revelaste estas cosas a los niños, a los que recién están siendo destetados. Es decir, Jesús tiene la capacidad divina de comunicar su mensaje a personas de diferentes culturas y a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a gente religiosa como los judíos, a gente que no es líderes en la comunidad como los discípulos. Hay una antropología cristológica también allí de la comunicación a través de Jesús. Esto requiere entonces un respeto real para la comunicación, ya que la comunicación destaca la acción creativa de Dios. Conocemos muchas formas de comunicación, pero debemos también crear otras formas de comunicarnos con la gente. Finalmente, la ciencia de la comunicación, como la teología de la comunicación, propone una meta, que es comunicar el Evangelio a fin de que todos puedan ser salvados, y una norma para la comunicación humana. ¿Cuál es esa norma? Que toda comunicación debe estar modelada en la fe de Cristo, modelada e imitar la forma como Jesús se comunicó con la cultura, las diversas culturas, y cómo Dios viene comunicándose actualmente en el mundo entero. Esto en cuanto a la revelación, en cuanto a la automanifestación de Dios. Entraremos, aunque sea muy brevemente, anticipando la próxima clase, aplicar los conceptos de comunicación a las verdades teológicas. Y para eso se puede ahondar nuestra comprensión de ellos, particularmente permitiéndonos ampliar lo que este investigador llamado David Tracy llamó la investigación o imaginación analógica. Es decir, que por analogía nosotros imaginamos cómo puede ser la revelación de Dios. Sobre la revelación en esta perspectiva, se nos invita a una meditación renovada en la acción de Dios y nuestra recepción de ella. Nosotros aplicamos también analógicamente los conceptos de comunicación a la revelación de Dios y predicamos simultáneamente a la comunicación humana y a la revelación divina. Es decir, tratamos de copiar el modelo divino de comunicación, que tiene como meta la formación de la comunidad universal, que tiene como meta comunicar el mensaje para lograr el establecimiento del reino de Dios, que tiene como meta inmediata, tal vez, o mediata, la formación de una comunidad eclesial para luego procurar la unidad, no solo de la iglesia, sino del género humano. Ustedes recuerdan que Apocalipsis termina, toda la narración apocalíptica no habla de confesiones religiosas, no habla de los judíos por un lado, de los cristianos por otro lado, siquiera, o de los hijos, los musulmanes, no, para nada. Que todos estaremos frente al Padre en el juicio final, gente de toda tribu, lengua y nación. ¿Qué quiere decir eso? Que el juicio final es un juicio universal, es un juicio intercultural, no es un juicio doctrinal. Entonces, a ver, los trinitarios para acá, los unitarios para allá. No, absolutamente. Es un juicio para determinar quién hizo y quién no hizo la voluntad de Dios. Es lo que en Mateo capítulo 24 y luego 25 habla de que el juicio de Dios será por lo que hayamos hecho, no por lo que hemos creído, no por la doctrina, sea la doctrina perfecta como la doctrina presbiteriana, como la doctrina bautista, que es perfecta de perfecta, o sea, doctrina pentecostal, que es la verdadera. No, para nada. El juicio de Dios va a ser si hemos hecho obras de amor,
de caridad, como dirían los católicos, si cuando hemos visto al hermano que tenía hambre, solo le hemos dado una palmadita en el hombro y le decimos que Dios te bendiga? Si hemos hecho esto, a nosotros nos dirá, malditos, no os conozco. Pero ¿cómo, Señor? Si hemos hecho hasta milagros. El Señor dirá, no los conozco. Por cuanto no hicisteis esto a ellos, no me lo hicisteis a mí. Está hablando del juicio concreto, no es un juicio doctrinal, no es un juicio de la teología que tiene cada una de las personas. Por eso yo no me hago bolas con las tendencias y las teorías teológicas que cada uno tenga. Bueno, ya también, ya la vejez nos da a nosotros algún nivel de experiencia y no discutimos cuando creemos o escuchamos de otro una postura que no la compartimos. Porque al final eso es relativo y eso está sujeto al contexto, está sujeto al ritmo de crecimiento de la persona que está haciendo el planteamiento. Yo me acuerdo haber tenido una teología distinta cuando era muchacho. Yo me convertí a los 13 años de edad. A los 14 yo ya predicaba el evangelio en las calles. A los 17 fui pastor, un obrero cristiano, un pastorcito en una pequeña comunidad. Y luego ya seguí el pastorado más adelante. Y luego también como teólogo enseñaba en varios seminarios. Pero mi teología de los primeros momentos de mi fe es distinta a la teología que tengo ahora. Una teología más cuajada tal vez, una teología más madura, una teología más dialógica, más comprensiva de otras teologías, una teología más católicos, conservadores y liberales, como leo a teólogos protestantes, conservadores y liberales, como dialogo con hermanos de distintas tradiciones confesionales. Incluso me han invitado para compartir con ellos alguna clase, católicos y otros. Y comparto mi fe, pero escuchándolos a ellos, porque no solo yo tengo que informar algo, ellos tienen también muchas cosas que comunicarnos y que enseñarnos. Entonces, todo predicador, cuando sale a entregar un mensaje, no debe pensar que está yendo a un público con tabula rasa, es decir, que no sabe nada. No, el público ya tiene un conocimiento, ya tiene una imaginación analógica. Cuando tú le hablas de Jesús el Cristo, no importa si la imagen que tiene es la imagen de Hollywood acerca de Cristo, no interesa. Tú le hablas de Cristo y ellos ya tienen a priori una idea acerca de quién es Jesús. De modo que no le estás comunicando algo nuevo. Lo que le estás comunicando es algo más específico de quién es Jesús y del amor que Él les tiene y que el deseo de comunicarse con ellos para lograr la salvación eterna de cada uno de ellos. De eso estamos hablando cuando hablamos de la revelación de Dios y de la imaginación analógica que tienen nuestro público, ¿no? Una motivación fundamental para la comunicación nuestra es compartir el divino don de lo que nosotros hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos tocado, como decían los apóstoles. No podemos dejar de decir aquello que hemos visto y oído. Continúa notando que las obras y palabras de ese Dios están mutuamente relacionados. Jesús dijo, si no me creen por mi doctrina, bueno, créanme por mis obras, porque doctrina y obra están íntimamente relacionados. O como decía Santiago, muéstrame tus obras y yo te mostraré la fe. O muéstrame la fe por tus obras. Es decir, fe y obras, aunque la Reforma, Lutero lo distinguió y prevaleció su principio reformado de la sola escritura o la sola fide, eso se ha rectificado ahora. Los propios luteranos están haciendo una relectura de este principio escritural, este principio de la sola fide de la Reforma protestante. No es solo la fe al margen de las obras. Lo que hay que entender a Lutero, que estaba hablando a la iglesia, a su iglesia, que es la Iglesia Católica, le estaba hablando a su iglesia de que no solo pida obras, no solo pida los óvulos, las ofrendas, que no solo cobre indulgencias,
sino que también dé alimento espiritual al pueblo. De eso está hablando Lutero. Y que la salvación no es por obras, sino es por gracia. O la salvación es por la fe. Pero que sea por la fe no quita que uno haga obras, porque el juicio final es por las obras que nosotros hagamos en esta tierra. Entonces, la palabra de Dios es la acción de Dios, y Cristo es al mismo tiempo mediador y plenitud de la revelación. La mayor parte de los análisis de la comunicación separa la mediación del mensaje, tratándolo como algo distinto. Por ejemplo, los medios de comunicación. Ahora muchos comunicadores han dicho que el medio es el mensaje, que de alguna forma la manera como intentamos comunicarnos ya es un mensaje para la gente. Si usamos el mecanismo de la comunicación virtual, pues la gente va a entender que es solo una presencia virtual y que no es real. Por más que intenten agarrar la pantalla, no te van a poder tocar, ¿no? Entonces, esto, sin embargo, es como considerar la comunicación como completamente instrumental. Y estas prácticas, puramente instrumentales, pierden la más profunda comunicación humana en la cual se revela cada persona. Estoy hablando de esa comunión, de esa intersubjetividad. Cuando yo converso con alguien, me comunico con alguien, no solo yo informo, sino que recibo información. No solo yo emito un mensaje, sino que recibo el mensaje. Y entonces el público, por más quieto que sea, de alguna forma se está comunicando conmigo. De alguna forma está entrando en comunidad conmigo. Entonces hay algo más que simples palabras, que simples fonemas, es decir, el sonido de nuestras palabras. Hay una comunicación intersubjetiva, hay una comunicación de sentimientos, hay una comunicación del espíritu, de las vivencias de cada uno, porque a veces hablamos, nos emocionamos, lloramos, o las personas que reciben un mensaje sienten que Dios les está hablando, lloran, se emocionan, dan un aleluya, un gloria a Dios, lo que fuera. O sea, hay una serie de manifestaciones corporales, humanas, personales, que hacen de la comunicación pues un complejo más grande de lo que nos imaginamos. Como la naturaleza de Dios es revelada como comunicación, así también la naturaleza humana la imita, volviéndose medio y mensaje. Ustedes ven la imagen que dice ahí, ese comunicador, mucho más que medios, el medio es el mensaje. Se destaca entonces el papel del Espíritu Santo. La revelación, por lo tanto, es el acto de la comunidad trinitaria. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comunicándose con nosotros, ¿no? El Espíritu de Dios es la fuerza comunicativa que clama dentro de nosotros en los suspiros indecibles, demasiado profundos para el discurso humano. De lo que les hablé hace unos momentos, lo que Pablo dice que el Espíritu gime desde dentro de nosotros para comunicarse con Dios. Y que la tierra también gime esperando la redención final de los hijos de Dios, esperando nuestra libertad, porque por causa del pecado, los seres humanos hemos atado a la creación a la esclavitud, y la tierra ha sido maldita por causa nuestra, de nuestro pecado. Y la tierra misma, es decir, toda la ecología humana, toda la tierra, el globo terráqueo y todo el universo está aguardando y esperando la liberación, la redención final de los hijos de Dios, porque junto con ella vendrá la redención y la liberación de la tierra. Y va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Todo este mundo será cambiado, será recreado. La gloria y la manifestación y la presencia de Dios harán posible esto que Pablo escribe en su epístola a los romanos. De la predicación, además de el espíritu, además de persona divina,
Es la fuerza comunicativa de la memoria, recordándonos todo lo que Jesús enseñó. Es decir, si yo leo la Biblia, cuando le pido que Dios me hable, el Espíritu Santo va a hacerme recordar, va a usar mi memoria de lo que he leído en la Biblia para hablarme. De esto estamos hablando, de la memoria que recuerda lo que hemos recibido de parte de Dios a través de las Escrituras, a través del predicador que dio su mensaje, a través de la radio y la televisión, a través de la literatura, los libros de religión y teología. A lo largo de las líneas de una cultura oral, que todos nuestros antepasados venían de una cultura oral, se necesita mucho para mantener la integridad de sus mensajes a través de sus prácticas de comunicación. ¿Qué quiero decir? Es decir, de alguna forma está limitado. El Espíritu Santo, sin embargo, garantiza la integridad de la revelación de Dios. Miren, la hermenéutica y la exégesis contemporánea, pues es propio de esta generación. Pero antes de la modernidad, donde florecieron las ciencias de la religión, las ciencias ciencias bíblicas, perdón, ¿cómo vivió la iglesia de los primeros siglos? ¿Cómo vivió el cristianismo del siglo segundo, tercero, cuarto, quinto? No siempre hubo los padres de la iglesia, no siempre estuvo la patrística, esos hombres y apóstoles iluminados, estos padres de la iglesia estudiosos y altamente cultivados en la filosofía griega y que dialogaban con ellos en el lenguaje filosófico de la época, pues del siglo V, VI hasta el XV. Mucho pueblo, miles, si no millones de cristianos no podían tener acceso a las Sagradas Escrituras, porque no se había todavía divulgado la imprenta, que no viene, por si acaso, no viene del mundo occidental, sino que la imprenta ha sido inventada por los chinos cientos de años atrás, antes de Gutenberg. Claro, nos han vendido el cuento que Gutenberg es el que inventó la imprenta y no es verdad. Habría que leer a todos los investigadores y filósofos como Enrique Dussel, por ejemplo, y a toda la escuela de la decolonización, para que podamos entender cuánto de todos los inventos o de lo que el mismo Hegel en su historia de la filosofía nos contó acerca de las lecciones de la historia universal. No empieza en Europa, no empieza en Alemania. Eso empezó en Egipto, empezó en Asia, en China, en Corea y en las culturas más antiguas del mundo, como en la cultura peruana, maya, inca, azteca, chibcha, etc. Hay una serie de conocimientos que ya tenemos. Todavía no desciframos los quipus, esos hilos, esos tejidos, que es la forma de escritura probablemente que tuvieron los incas y antes de los incas. Todavía no desciframos muchos de los jeroglíficos que están no solo en la cultura egipcia, sino también aquí en las ruinas, en el propio Cusco, por ejemplo, en el Sacsayhuamán y en otros lugares donde hay vestigios de las culturas antiquísimas, milenarias. Hay grabados, hay dibujos que se han comunicado con nosotros y que luego papá, mamá comunicaban a los hijos, lo que llamamos la cultura oral o la tradición oral. Esa tradición pues es válida y nosotros no deberíamos perder de vista esa tradición oral. Debemos tomarla y mejorarla, combinarla con la tradición de la cultura escrita y luego las dos culturas, oral y escrita, en la cultura moderna, contemporánea, de la comunicación total, de la comunicación global y completa. Y un último punto, y con esto voy a cerrar aquí. Toda comunicación no solo exige, sino que también recibe una respuesta. Los comunicadores dicen, uno no puede no comunicar. Comunicamos hasta con el silencio, ¿no? El silencio es una respuesta, un tipo de comunicación. Ahí vemos esa niña guardando silencio, que es la imagen también
de las enfermeras en los hospitales. He visto cuadros en los hospitales y en las clínicas, una enfermera diciendo así: guarden silencio porque estamos ante muchos enfermos que necesitan tranquilidad y paz. Entonces, el silencio también comunica. Es lo que les hablaba del periodo intertestamentario. El silencio de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Por un lado, su molestia, porque les ha dado tanta revelación por miles de años y el pueblo no ha querido escuchar. Jesús mismo, cuando es interrogado por Pilato o por Caifás, Anás, hay momentos que él habla o que dice: tú lo has dicho, pero en otros momentos que guarda silencio, como dice Isaías 53 en la revelación del siervo sufriente: como oveja que va al matadero, enmudeció y no abrió su boca, guardó silencio. Pero el silencio es también comunicación. Entonces, este marco de trabajo nos invita a ver nuestra respuesta humana a la autocomunicación de Dios en términos mucho más amplios, en lo que se refiere al de la vida de una persona. Hay momentos como lo que pasó a mi hermano Carlos con su hija, o cuando alguien es el deudo de alguien que fallece. A veces nosotros nos llenamos la boca diciendo: hermano, comparto contigo tu dolor, me solidarizo contigo, y comenzamos a hablar y que tengas paz. Pero muchos pastoralistas recomiendan darle un abrazo sin decir nada y guardar silencio, porque el abrazo en sí ya es una forma de comunicación. Es una manera de decirle: estoy contigo, hermano. O tal vez compartir unas lágrimas con los deudos en silencio. Es una forma eficaz y solidaria de comunicación. Y claro, estamos en tiempos del coronavirus, de esta pandemia mundial, en la que no podemos abrazar a la gente. Hay que mantener nuestra distancia de 1 metro, 1,5 metros, o 2 si es posible. Pero cuando pase esta cuarentena y cuando ya estemos tranquilos, que hayamos superado a este virus o que ya nos hayamos hecho inmunes al virus, tenemos que volver otra vez al abrazo, al afecto personal, que son formas indispensables en la comunicación. Muy bien, hermanos, yo me quedo aquí. Hay todavía mucho más para mostrar, pero me quedo aquí porque hemos quedado en que íbamos a terminar en estos 50 minutos en esta segunda fase. Muchas gracias, y si hubiera alguna pregunta, pueden hacerlo ahora también o después de la grabación, si ustedes gustan. Gracias, Pastor Timoteo.